Hay amores que el tiempo no borra, solo entierra más profundo. Basado en historias de amores reales. En las calles empinadas de Manizales, donde el olor a café se mezcla con la niebla de las montañas, vivía Andrés Felipe Moreno, un hombre de 32 años que cada mañana se despertaba al lado de la mujer equivocada. No equivocada porque fuera mala persona, sino porque simplemente no era ella. No era Daniela. Andrés se levantó ese martes como todos los días, miró a su esposa Carolina dormir pacíficamente a su lado, y sintió esa punzada familiar de culpa mezclada con resignación. Carolina era hermosa, con su cabello castaño cayendo sobre la almohada y esa expresión de paz que solo tienen las personas con la conciencia tranquila. Era su mejor amiga desde la infancia, la persona que mejor lo conocía en el mundo, su confidente, su cómplice. Y hacía exactamente 3 años que se habían casado en una ceremonia perfecta en la Catedral de Manizales, con 200 invitados que aplaudieron cuando se besaron frente al altar. Todos decían que eran la pareja perfecta. ¡Qué chimba, parcero, casarse con tu mejor amiga!, le repetían sus compañeros de trabajo en la firma de abogados donde ejercía. Eso es amor verdadero, hermano, agregaban sus amigos tomando cerveza en el Trébol los viernes por la noche. Y tenían razón en cierto modo. Carolina era perfecta. Comprensiva, inteligente, divertida, apasionada por su trabajo como doctora en el Hospital de Caldas. Lo apoyaba en todo, conocía cada faceta de su personalidad, aceptaba sus defectos y celebraba sus virtudes. Pero no era Daniela Salazar. Daniela, la chica de ojos color miel que había conocido en la Universidad de Caldas hace 11 años, cuando ambos tenían 21 años y el mundo parecía estar lleno de posibilidades infinitas. Daniela, que estudiaba diseño gráfico mientras él batallaba con derecho constitucional. Daniela, que se reía con todo el cuerpo y tenía esa manera de mirar las cosas que transformaba lo ordinario en mágico. Daniela, con quien había vivido el amor más intenso, apasionado e imposible de su vida. Se habían conocido en la cafetería de la universidad, de esa manera casual que luego parece orquestada por el destino. Andrés había derramado café sobre los bocetos de ella por accidente, y en lugar de molestarse, Daniela se había reído diciendo que el café les daba un toque vintage interesante. Esa misma tarde terminaron conversando durante 4 horas en el Parque de los Fundadores, descubriendo que tenían esa conexión rara que trasciende la lógica. Los siguientes 2 años fueron una montaña rusa de emociones. Se amaban con esa intensidad que solo conocen los que aman por primera vez y sin reservas. Pero también peleaban con la misma intensidad. Daniela era espíritu libre, soñaba con viajar por el mundo, con establecerse en Barcelona o Buenos Aires, con vivir de su arte sin ataduras. Andrés era más tradicional, quería estabilidad, una familia, una casa en Manizales cerca de sus padres, una carrera predecible y segura. «¿Vos querés enjaularme, Andrés?», le había dicho ella una noche lluviosa, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo necesito volar, necesito mundo, necesito más que esta ciudad pequeña y tu vida planeada hasta el último detalle. ¿Y vos querés que abandone todo lo que soy, todo lo que he construido, por tus sueños bohemios?», había respondido él, igualmente herido. «¿Qué pasa con mis sueños, Daniela? ¿Qué pasa con lo que yo quiero?». La ruptura fue inevitable y devastadora. Sucedió justo después de graduarse. Daniela había recibido una beca para estudiar una maestría en diseño en Buenos Aires. Era la oportunidad de su vida. Andrés acababa de conseguir su primer trabajo en una firma importante de abogados en Manizales. Era el comienzo de su carrera. «Vení conmigo», le había suplicado ella en su último encuentro, en ese mismo Parque de los Fundadores donde todo había comenzado. «Podemos hacer que funcione en Buenos Aires. Vos podés ejercer allá, ¿podés?». «No puedo, Daniela. Mi vida está aquí. Mi familia está aquí. Mi futuro está aquí». «Entonces tu futuro está sin mí», había dicho ella, y esas palabras se clavaron en el corazón de Andrés como un puñal que nunca terminaría de salir. Se dijeron adiós con la ingenuidad de pensar que el dolor eventualmente pasaría. Daniela se fue a Argentina con sus maletas llenas de sueños y el corazón roto. Andrés se quedó en Manizales, sumergiéndose en su trabajo para no pensar, para no sentir, para no recordar.
Y ahí fue cuando Carolina apareció, o más bien, cuando Andrés finalmente la vio de otra manera. Carolina, su amiga desde el colegio, la que siempre había estado ahí, en la periferia de su vida, siendo su roca, su ancla. Durante los meses siguientes a la partida de Daniela, Carolina fue quien secó sus lágrimas, quien lo sacó a tomar aire cuando se estaba ahogando en recuerdos, quien lo hizo reír de nuevo cuando pensaba que había olvidado cómo. Dale tiempo, Pipe, le decía ella, usando el apodo que solo los más cercanos usaban. El amor que duele tanto al irse es el mismo que eventualmente te enseña a vivir sin él. Pero lo que Carolina no sabía, lo que Andrés nunca le confesó, era que había estado enamorada de él desde que tenían 15 años. Lo había amado en silencio a través de sus novias en el colegio, a través de su relación tormentosa con Daniela, a través de todo. Y ahora, viéndolo vulnerable y roto, vio su oportunidad. No de manera calculadora o maliciosa, sino de la forma en que una persona que ha amado durante tanto tiempo finalmente encuentra una grieta por donde entrar. El cambio fue gradual. Las salidas como amigos se volvieron más frecuentes. Los abrazos de consuelo duraban un poco más. Las miradas se cargaban de algo diferente. Y una noche, después de demasiadas cervezas en la cuchilla del alto, después de que Andrés confesara entre lágrimas que no sabía cómo seguir adelante, Carolina lo besó. No fue un beso de película. Fue torpe, salado por las lágrimas, cargado de desesperación y necesidad. Pero significó algo. Significó rendición. Significó aceptar que Daniela no iba a volver, que ese capítulo había terminado, que era hora de pasar la página aunque el libro anterior no estuviera completamente leído. Los siguientes 2 años fueron de reconstrucción. Carolina fue paciente, amorosa, constante. Nunca le exigió que olvidara a Daniela, solo le pidió que le diera una oportunidad de hacerlo feliz a su manera. Y Andrés lo intentó. De verdad lo intentó. Llegó a amarla, a su forma. Un amor tranquilo, cómodo, sin las tormentas de antes pero también sin los volcanes de pasión. Cuando Andrés le propuso matrimonio, lo hizo porque tenía sentido. Porque todos esperaban que lo hiciera. Porque Carolina era perfecta para él en el papel. Porque a los 30 años se suponía que debía sentar cabeza. Y porque una parte de él esperaba que casarse finalmente cerrara la herida que Daniel había dejado. Pero 3 años después, arrodillado en la ducha de su casa en el barrio Chipre mientras el agua caliente caía sobre su espalda, Andrés seguía pensando en ella. En Daniela. En cómo estaría, dónde estaría, si alguna vez pensaba en él. Lo que no sabía era que ese mismo día, a miles de kilómetros de distancia en Buenos Aires, Daniela Salazar estaba comprando un boleto de avión de regreso a Colombia. Regreso a Manizales. Regreso al único lugar que nunca había podido olvidar, aunque hubiera intentado con todas sus fuerzas. El destino, con su sentido del humor cruel y perfecto, estaba a punto de poner a prueba el matrimonio de Andrés de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Carolina notó el cambio en Andrés antes de que él mismo lo reconociera. Era algo sutil, la manera en que su mirada se perdía por la ventana durante el desayuno, cómo verificaba su teléfono con más frecuencia, la distracción cuando ella le hablaba sobre su día en el hospital. Llevaban 3 años casados, pero ella lo conocía desde que tenían 13. Podía leer sus estados de ánimo como otros leen el periódico. ¿Estás bien, amor?, le preguntó esa mañana mientras él revolvía mecánicamente su café, mirando fijamente la taza como si guardara respuestas a preguntas que no había formulado. Sí, respondió automáticamente, ofreciendo esa sonrisa que usaba cuando quería tranquilizarla pero que nunca llegaba completamente a sus ojos. Solo pensando en el caso Ramírez. Es complicado. Pero no era el caso Ramírez. Carolina lo sabía. Había algo más. Siempre había habido algo más, una parte de Andrés que nunca había sido completamente suya, una habitación de su corazón que permanecía cerrada con llave. Y ella sabía el nombre de lo que habitaba esa habitación, Daniela. No era que Andrés hubiera sido deshonesto con ella. Desde el principio había sido claro sobre su pasado, sobre el amor que había tenido y perdido. Carolina había aceptado eso, o al menos pensó que lo había hecho. Había creído que el tiempo y su amor constante eventualmente borrarían esas huellas.
Que 3 años de matrimonio, de construir una vida juntos, de compartir cama y sueños y facturas y risas, serían suficientes para hacerla la única dueña de su corazón. Pero hay verdades que las esposas conocen sin que nadie se las diga. Verdades que se esconden en los silencios entre palabras, en las miradas ausentes, en la manera en que tu esposo hace el amor contigo con el cuerpo pero con la mente en otro lugar. Lo que Carolina no sabía era que esa misma mañana, mientras ella se preparaba para su turno en urgencias, Andrés había recibido un mensaje que hizo que el mundo se detuviera. Era de un número desconocido, pero el mensaje era inconfundible. Pipe, soy Dani. Vuelvo a Manizales la próxima semana. Necesito verte. Hay cosas que nunca dije y que mereces saber. Te extraño. Siempre lo hice. Andrés leyó el mensaje 10 veces seguidas, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que Carolina podría escucharlo desde la otra habitación. Daniela. Después de 4 años. 4 años sin contacto directo, solo hago reportes a través de conocidos mutuos sobre su vida en Buenos Aires. 4 años construyendo una vida sin ella. 4 años tratando de enterrar un amor que aparentemente se negaba a morir. Sus dedos temblaban sobre el teclado. Podía borrar el mensaje, bloquear el número, fingir que nunca había llegado. Podía proteger su matrimonio, su vida ordenada, la paz que tanto le había costado construir. Pero una parte de él, esa parte que nunca había dejado completamente ir, necesitaba saber. Necesitaba verla. Necesitaba cerrar ese capítulo de una vez por todas. O al menos eso se dijo a sí mismo. Estaré en el Parque de los Fundadores el jueves a las 5 de la tarde, respondió antes de que su racionalidad pudiera intervenir. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Andrés oscilaba entre la anticipación y la culpa, entre la emoción de volver a ver a Daniela y el horror de lo que eso significaba para su matrimonio. Carolina, con su intuición de siempre, sabía que algo estaba mal pero no presionaba. Esa era su forma, dar espacio, confiar, esperar que la honestidad eventualmente llegara. El jueves llegó envuelto en esa niebla típica de Manizales que hace que la ciudad parezca suspendida entre el cielo y la tierra. Andrés le mintió a Carolina por primera vez en su matrimonio, diciendo que tenía que encontrarse con un cliente potencial. La mentira sabía amarga en su lengua, pero no tanto como para detenerlo. Llegó al Parque de los Fundadores 15 minutos antes, su corazón una tormenta en su pecho. El parque estaba lleno de estudiantes, vendedores ambulantes, familias disfrutando la tarde. Todo parecía normal excepto el hecho de que su vida entera estaba a punto de ser dinamitada. Y entonces la vio. Daniela caminaba hacia él desde el otro lado del parque, y fue como si los 4 años se evaporaran en un instante. Llevaba el cabello más corto, había madurado de maneras que solo el tiempo y la experiencia pueden lograr, pero seguía siendo ella. Esos ojos color miel que habían perseguido sus sueños, esa manera de moverse como si el mundo fuera su pista de baile, esa sonrisa que podía iluminar ciudades enteras. «Hola, Pipe», dijo cuando estuvo frente a él, su voz exactamente como la recordaba pero con un toque de nerviosismo que la hacía aún más humana. Dani apenas pudo responder, su garganta cerrada por la emoción. Se quedaron parados ahí por un momento que pareció eterno, ninguno sabiendo exactamente qué hacer. ¿Se abrazaban? ¿Se daban la mano? ¿Actuaban como si los últimos 4 años no hubieran pasado? Finalmente, Daniela dio el primer paso y lo abrazó. Y cuando Andrés sintió sus brazos alrededor de él, cuando respiró ese perfume que había olvidado pero que su cuerpo recordaba perfectamente, supo que estaba en problemas. Grandes problemas. «Gracias por venir», dijo ella cuando se separaron, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «No estaba segura de que lo hicieras». «No estaba seguro de que debía», respondió él honestamente. «Estoy casado, Dani». «Lo sé», ella asintió, mordiéndose el labio inferior como siempre hacía cuando estaba nerviosa. «Con Carolina. Lo vi en Facebook. Se ve feliz». «Lo es». «Lo somos», dijo, aunque las palabras sonaron huecas incluso para él. Se sentaron en una banca, la misma banca donde habían tenido innumerables conversaciones hace años. Daniela le contó sobre Buenos Aires,
sobre su maestría, sobre cómo había establecido su propio estudio de diseño que había tenido éxito moderado. Le habló de las relaciones que había tenido, ninguna que durara más de 2 años, todas terminando cuando el hombre en cuestión quería más de lo que ella podía dar. ¿Y por qué volviste?, preguntó Andrés, aunque temía la respuesta. Daniela lo miró directamente, y en esos ojos él vio todo, el dolor que había causado, el amor que nunca había muerto, la valentía de alguien que finalmente estaba lista para ser completamente honesta. Porque me di cuenta de algo, dijo ella, su voz quebrándose ligeramente. Pasé 4 años persiguiendo sueños, viviendo aventuras, siendo libre. Hice todo lo que siempre quise hacer. ¿Y sabes qué descubrí? Que ninguna ciudad era lo suficientemente hermosa, ninguna aventura lo suficientemente emocionante, ninguna libertad lo suficientemente satisfactoria, porque vos no estabas ahí. Te dejé ir porque pensé que elegir mi carrera sobre nuestro amor era la decisión madura. Pero me equivoqué, Pipe. Me equivoqué terriblemente. Andrés sintió como si alguien hubiera tomado su corazón y lo hubiera exprimido. Dani, no puedes decirme esto ahora. No después de 4 años. No cuando estoy casado. No cuando finalmente encontré algo de paz. ¿Paz? Ella lo miró con incredulidad. ¿O resignación? ¿Amas a Carolina de la manera que me amaste a mí? ¿Tu corazón late más rápido cuando la ves entrar a una habitación? ¿Pensás en ella cuando escuchás nuestra canción? ¿Soñás con ella o conmigo? Cada pregunta era un golpe directo a verdades que Andrés había estado evitando durante años. ¿Por qué no? Su corazón no latía de esa manera por Carolina. Y sí, todavía pensaba en Daniela cuando escuchaba ciertas canciones. Y definitivamente, ella aparecía en sus sueños con más frecuencia de la que debería para alguien que supuestamente había superado. No es justo, dijo él, su voz ronca. No es justo que vuelvas ahora y me hagas esto. Carolina es mi esposa. La amo. Tal vez no de la manera loca en que te amé a vos, pero es un amor real, estable, bueno. Estable, repitió Daniela, y había tristeza en su sonrisa. Esa es la palabra que usa la gente cuando no puede decir apasionado. Pipe, la vida es demasiado corta para conformarse con estable cuando lo extraordinario está esperando. Lo extraordinario me dejó, le recordó él, sintiendo esa vieja herida abrirse. Lo extraordinario eligió Buenos Aires sobre mí. Lo extraordinario no estuvo ahí durante los peores momentos de mi vida. Carolina sí estuvo. Carolina me recogió cuando vos me rompiste. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por las mejillas de Daniela. Tenés razón. Tenés toda la razón. Fui una egoísta y una cobarde. Y si vos sos feliz con ella, si realmente la amás de la manera que ella merece ser amada, entonces me voy a ir ahora mismo y no voy a molestarte nunca más. Pero antes de irme, necesito que me digas que soy yo la que está equivocada. Mírame a los ojos y decime que no sentiste nada cuando me viste hoy. Decime que tu corazón no dio un salto. Decime que no has pensado en mí todos estos años. Decime que soy solo un fantasma del pasado y no el amor de tu vida que dejaste ir. Andrés abrió la boca para decir exactamente eso, para mentir convincentemente y salvar su matrimonio y enviar a Daniela de vuelta a Buenos Aires. Pero las palabras no salieron. No pudo hacerlo. Porque ella tenía razón en todo. Cada maldita palabra era verdad. El silencio entre ellos era ensordecedor. Necesito tiempo, dijo finalmente, poniéndose de pie. Esto es demasiado. No puedo procesar esto ahora. Daniela sintió, limpiándose las lágrimas. Me voy a quedar en el Hotel Carretero por 2 semanas arreglando unos asuntos familiares. Si querés hablar, estaré ahí. Pero Pipe, si decidís que tu lugar es con Carolina, lo voy a respetar. Solo necesitaba que supieras la verdad. Que nunca dejé de amarte. Ni un solo día en 4 años. Andrés caminó de regreso a su carro en una especie de trance, su mente un caos de emociones contradictorias. Cuando llegó a casa, Carolina estaba preparando la cena, tarareando una canción de Juanes, completamente ajena al tornado que acababa de entrar por la puerta. ¿Cómo te fue con el cliente?, preguntó ella, dándole un beso en la mejilla. Y ahí,
En ese momento simple y doméstico, Andrés se dio cuenta de la magnitud de lo que acababa de pasar. No solo había vuelto a ver a Daniela. No solo había descubierto que ella todavía lo amaba. Había descubierto que él también, que a pesar de 3 años de matrimonio y de intentar con toda su alma amar completamente a Carolina, una parte de él nunca había dejado de pertenecer a la chica de ojos color miel que se fue a Buenos Aires. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad devastadora. Los siguientes días fueron un infierno silencioso para Andrés. Cada interacción con Carolina estaba cargada de una culpa que lo devoraba desde adentro. No había hecho nada físicamente malo, no había cruzado ninguna línea tangible, pero sabía que había traicionado su matrimonio de maneras que tal vez eran peores, en su corazón, en sus pensamientos, en los sueños donde Daniel aparecía cada noche. Carolina, con esa intuición femenina que nunca falla, sabía que algo estaba profundamente mal. Lo intentó todo, cocinó sus platos favoritos, sugirió salidas que solían disfrutar juntos, intentó iniciar conversaciones profundas. Pero Andrés estaba ahí solo a medias, su cuerpo presente pero su mente en otro lugar. O más específicamente, con otra persona. Andrés, dijo ella una noche, después de que él rechazara sus avances sexuales por tercera vez consecutiva con excusas sobre el cansancio del trabajo. Se sentó en la cama, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y miedo. Necesitas hablar conmigo. Algo está pasando y me estás dejando afuera. Él quiso decirle todo. Quiso confesarle sobre el mensaje de Daniela, sobre el encuentro en el parque, sobre la tormenta que había desatado en su interior. Pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta, paralizadas por el terror de ver el dolor que causarían en los ojos de la mujer que había sido su roca durante tantos años. Es solo el estrés del trabajo, Caro. Lo prometo, mintió, agregando otra piedra al muro de deshonestidad que estaba construyendo entre ellos. No me mientas, por favor, ella susurró, y había lágrimas en sus ojos ahora. Me conoces desde que éramos niños. Sé cuando me estás mintiendo. Y sé. Su voz se quebró, sé que tiene que ver con ella. Con Daniela. ¿Verdad? El shock debe haber sido evidente en su rostro porque Carolina dejó escapar una risa amarga sin humor. ¿Crees que no sé que nunca me has amado de la manera en que la amaste a ella? Continuó, las palabras saliendo como un río que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. ¿Crees que no me doy cuenta de que me miras pero no me ves realmente? De que cuando me tocas, hay una parte de vos que está en otro lugar. He vivido con su fantasma durante todos estos años, Andrés. El fantasma de tu primer amor, de la mujer que te marcó de maneras que yo nunca pude. Caro, yo te amo, dijo él, y no era completamente mentira. La amaba, solo que no de la manera en que ella merecía ser amada. Pero no como a ella, respondió Carolina, y no era una pregunta sino una afirmación. ¿Y está bien? Bueno, no está bien, pero lo entiendo. Siempre lo he entendido. Cuando me pediste matrimonio, me dije a mí misma que era suficiente. Que eventualmente ese amor diferente se convertiría en el amor que yo necesitaba. Pero no pasó, ¿verdad? Y ahora ella está de vuelta. Andrés la miró con incredulidad. ¿Cómo sabes que está de vuelta? Manizales es una ciudad pequeña, amor. Tu primo Camilo la vio en el Hotel Carretero. Me lo mencionó casualmente, sin saber lo que significaba. Pero yo supe inmediatamente que todo estaba a punto de cambiar. El silencio que cayó entre ellos era del tipo que marca el final de algo. No necesariamente el final de un matrimonio, pero el final de una ilusión, de la pretensión de que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. ¿La viste?, preguntó Carolina, su voz apenas un susurro. Andrés sabía que este era el momento de la verdad. Podía mentir, pero ¿para qué? Carolina merecía mejor que eso. Siempre lo había hecho. Sí, admitió, sintiendo como esa simple palabra pesaba toneladas. Hace 3 días. En el Parque de los Fundadores. Carolina cerró los ojos, absorbiendo el golpe. ¿Y qué pasó? Hablamos. Me dijo que cometió un error al irse. Que nunca dejó de amarme. Que no pudo terminar. Que te quiere de vuelta, completó Carolina por él.
Abrió los ojos y lo miró directamente. ¿Y vos? ¿Qué querés vos? Era la pregunta que Andrés había estado evitando hacerse a sí mismo durante días. Porque conocía la respuesta y esa respuesta lo convertía en un monstruo. No sé, mintió, aunque ambos sabían que sí sabía. Sí sabes, dijo Carolina, y había una fortaleza en su voz que él no esperaba. Lo que no sabes es cómo decírmelo sin destrozarme. Pero deja que te ahorre la agonía, te amo, Andrés Felipe Moreno. Te he amado desde que tenía 15 años y me enseñaste a bailar salsa en la fiesta de graduación de Sofía Restrepo. Te amé a través de todas tus novias en el colegio. Te amé cuando estabas con ella y sufría en silencio. Te amé cuando te recogí roto después de que se fue. Y te amo ahora, incluso sabiendo que tu corazón nunca fue completamente mío. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Andrés. Caro. Pero, ella levantó una mano para detenerlo, también me amo a mí misma. Y me amo lo suficiente para saber que merezco ser la primera opción de alguien, no el premio de consolación. Merezco a alguien que me mire de la manera en que vos miras a Daniela cuando crees que no me doy cuenta. Alguien cuyo corazón lata solo por mí. Sos mi mejor amiga, dijo él, su voz rota. No quiero perderte. Y yo no quiero perderte tampoco, respondió ella, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. Pero ya te perdí, ¿verdad? El día que ella volvió, o tal vez nunca te tuve completamente. Y aferrarme a vos ahora sería aferrarme a alguien que no quiere estar aquí, no realmente. Y eso me va a destruir eventualmente más que dejarte ir ahora. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Andrés, aunque sabía exactamente lo que estaba diciendo. Carolina respiró profundamente, limpiándose las lágrimas. Estoy diciendo que te voy a liberar del compromiso que hiciste conmigo cuando tu corazón no estaba completamente disponible. Estoy diciendo que merecemos estar con personas que nos elijan sin dudas, sin fantasmas del pasado, sin ¿qué hubiera pasado si? Estoy diciendo que aunque me está matando, te voy a dejar ir. No, Andrés negó con la cabeza, entrando en pánico. No, Caro, no puedes hacer esto. Somos familia. Nos prometimos. Prometimos amarnos, lo interrumpió ella. ¿Y yo te amo lo suficiente para dejarte ir? ¿Vos me amás lo suficiente para quedarte cuando sabes que tu corazón está con otra? No pudo responder. Porque la respuesta era no, y ambos lo sabían. Pensá que va a ser mejor así, dijo Carolina, su voz temblando pero firme. Nos vamos a divorciar. Vas a estar libre para estar con Daniela si eso es lo que querés. Y yo voy a tener la oportunidad de encontrar a alguien que me ame de la manera en que merezco ser amada. Sin condiciones, sin competencia con fantasmas del pasado. Esto no es lo que quiero, protestó Andrés, aunque parte de él sabía que era exactamente lo que necesitaba escuchar. Pero es lo que necesitamos, respondió Carolina. Los dos lo sabemos. Ha sido así desde el principio, solo que éramos demasiado cobardes para admitirlo. Esa noche, Andrés durmió en el cuarto de huéspedes. O más bien, no durmió. Se quedó despierto mirando el techo, procesando cómo su vida había implosionado en cuestión de días. Había lastimado a la persona que menos lo merecía, la que siempre había estado ahí para él, la que lo conocía mejor que nadie. Pero también sabía, en lo más profundo de su alma, que Carolina tenía razón. No podía darle el amor que merecía mientras su corazón seguía perteneciendo a otra. Era injusto para ambos continuar una farsa, mantener un matrimonio que era más amistad que pasión, más deber que deseo. A las 3 de la mañana, tomó su teléfono y le escribió a Daniela, necesitamos hablar. Mañana. El café donde se encontraron al día siguiente olía a pan recién horneado y a segundas oportunidades. Andrés llegó con ojeras profundas y el peso de una decisión que cambiaría vidas. Daniela lo esperaba en una mesa del rincón, nerviosa, mordiendo su labio como siempre hacía. Carolina y yo nos vamos a separar, dijo sin preámbulos cuando se sentó. No había forma suave de decirlo. El rostro de Daniela mostró una mezcla de alivio, culpa y miedo. Pipe, yo no vine para destruir tu matrimonio. No lo hiciste, la interrumpió él. El matrimonio ya estaba roto.
Vos solo me hiciste enfrentar una verdad que había estado evitando durante años. Casarme con Carolina fue la decisión de un hombre que tenía miedo de estar solo, que quería estabilidad, que pensó que el amor apasionado era cosa de jóvenes y que el amor maduro era suficiente. Pero no lo era. No para ella, que merecía ser la primera opción de alguien. Y no para mí, que nunca pude entregarte completamente mi corazón. ¿Y ahora qué?, preguntó Daniela, sus ojos brillando con lágrimas. Ahora, Andrés tomó su mano por encima de la mesa, tengo que ser honesto por primera vez en años. Te amo, Daniela. Nunca dejé de hacerlo. Pero no puedo saltar de un matrimonio a tus brazos. Necesito tiempo para sanar, para procesar, para ser la persona que vos mereces, no el desastre emocional que soy ahora mismo. Daniela apretó su mano. Te voy a esperar. Esta vez, voy a esperarte. Porque aprendí algo en Buenos Aires, puedes perseguir todos los sueños del mundo, pero si no estás con la persona correcta, siempre va a sentirse vacío. Vos sos mi hogar, Pipe. Siempre lo fuiste. Los siguientes meses fueron dolorosos pero necesarios. El divorcio de Andrés y Carolina fue amigable en la superficie pero desgarrador en privado. Dividieron las cosas que habían acumulado, los recuerdos que habían creado, las vidas que habían intentado construir juntos. No te odio, le dijo Carolina al día que firmaron los papeles del divorcio en la notaría del centro. Estoy triste, dolida, pero no te odio. Y algún día, cuando el dolor pase, tal vez podamos ser amigos otra vez. Porque fuimos mejores amigos antes de ser esposos, y eso tiene que significar algo. Significó todo, respondió Andrés, con lágrimas en los ojos. Perdón por no poder amarte como merecías. Y yo perdón por aferrarme a vos cuando sabía que tu corazón estaba en otro lugar, dijo ella. Los dos cometimos errores. Pero también tuvimos momentos hermosos. Esos no los voy a olvidar. Se abrazaron por última vez como esposos, y en ese abrazo había pérdida pero también liberación. Andrés no corrió inmediatamente a los brazos de Daniela. Tomó 6 meses para sí mismo, fue a terapia, reconstruyó su relación consigo mismo, aprendió a estar solo sin sentirse incompleto. Daniela, fiel a su palabra, esperó. Se estableció en Manizales, abrió un pequeño estudio de diseño en el centro, reconstruyó su vida en la ciudad que había abandonado años atrás. Se veían ocasionalmente, como amigos reconectando, sin presión ni expectativas. Caminaban por el Parque de los Fundadores, conversaban durante horas en cafés pequeños, se contaban sus vidas sin la urgencia de antes. Y lentamente, orgánicamente, la relación que había sido fuego y tormenta en su juventud se transformó en algo más profundo, amor maduro, consciente, paciente. Cuando finalmente se besaron de nuevo, un año después del regreso de Daniela, fue diferente a la primera vez. No era la pasión desbordada de dos jóvenes de 21 años. Era algo más sólido, más real, construido sobre bases de conocimiento mutuo, pérdidas compartidas, y crecimiento individual. 2 años después, Andrés estaba de pie en el mismo Parque de los Fundadores donde todo había comenzado y comenzado de nuevo. A su lado estaba Daniela, ahora su esposa, con un vientre ligeramente abultado mostrando la vida que crecía dentro. ¿Alguna vez te arrepentís?, le preguntó ella, acariciando su barriga. De todo lo que pasó con Carolina, del dolor que causamos. Andrés pensó cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de haberle hecho daño a Caro. Siempre lo haré. Pero no me arrepiento de ser honesto al final. Ella merece estar con alguien que la ame completamente, y yo merezco estar con vos. A veces el amor más grande que puedes darle a alguien es dejarlos ir. Carolina se casó, mencionó Daniela. Lo había visto en Facebook la semana anterior. Con un médico de Bogotá. Se ven felices en las fotos. Me alegro, dijo Andrés, y lo decía sinceramente. Ella merece toda la felicidad del mundo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Carolina, escuché que van a ser papás. Felicidades a los dos. De verdad. Y gracias, Pipe, por tener el valor de ser honesto, aunque doliera. Encontré a alguien que me mira como vos nunca pudiste mirarme.
Y es perfecto. Andrés sonrió y le mostró el mensaje a Daniela. Todos encontramos nuestro lugar al final, dijo ella. Sí, Andrés la atrajo hacia él, besando su frente. Solo que algunos tomamos caminos más largos y dolorosos para llegar ahí. Pero valió la pena, dijo Daniela. Cada error, cada lágrima, cada año separados. Porque nos trajo aquí, a este momento, siendo las personas que necesitábamos ser para que esto funcionara. Tenía razón. El amor verdadero no era el que aparecía en el momento perfecto sin complicaciones. Era el que sobrevivía a las tormentas, los errores, las separaciones. Era el que te enseñaba lecciones dolorosas sobre ti mismo. Era el que te obligaba a crecer, a ser honesto, a enfrentar tus miedos. Andrés había aprendido algo crucial: casarte con tu mejor amiga puede ser maravilloso si tu corazón está completamente disponible. Pero si una parte de ti todavía pertenece a otro amor, a otro tiempo, a otro sueño, entonces estás construyendo sobre arena. Y eventualmente, la marea vendrá y llevará todo. Carolina le había enseñado sobre lealtad, amistad, y el tipo de amor tranquilo que sostiene la vida diaria. Daniela le había enseñado sobre pasión, crecimiento, y el tipo de amor que hace que valga la pena correr riesgos. Ambas mujeres habían sido esenciales en su jornada para convertirse en el hombre que era ahora. Y ahora, parado en ese parque con la mujer que siempre había sido su verdadero hogar, con una nueva vida creciendo dentro de ella, Andrés finalmente entendía lo que significaba estar completo. No porque Daniela lo completara, sino porque había hecho el trabajo de completarse a sí mismo primero. Y ahora podía amarla desde un lugar de plenitud en lugar de necesidad, de elección en lugar de desesperación, de madurez en lugar de ilusión juvenil. Te amo, le dijo, y esta vez las palabras llevaban el peso de todo lo que habían pasado para llegar ahí. Yo también te amo, respondió ella. Para siempre esta vez. Y en el fondo de su corazón, donde alguna vez había vivido la culpa por Carolina, ahora había paz. Porque todos habían encontrado su camino. Carolina con su nuevo amor. Él con Daniela. Y su hijo por nacer, que crecería sabiendo que el amor verdadero a veces requiere valentía, honestidad, y la disposición de lastimar antes de sanar. El sol se ponía sobre Manizales, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Y en ese parque lleno de historia personal, Andrés y Daniela caminaron hacia su futuro, dejando atrás los fantasmas del pasado pero llevando las lecciones que habían aprendido. Porque así es el amor verdadero, no te deja donde te encuentra. Te transforma, te desafía, te obliga a ser mejor. Y si tienes suerte, si haces el trabajo, si eres honesto aunque duela, eventualmente te lleva a casa. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario contándonos, ¿crees que Andrés hizo lo correcto? ¿Es posible amar a dos personas de maneras diferentes? ¿Has estado en una situación similar? Queremos conocer tu historia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más historias reales de amor, decisiones difíciles y segundas oportunidades. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la honestidad, aunque duela, siempre es el mejor camino. Y recuerda, el corazón siempre sabe su verdad. Lo difícil no es encontrarla, sino tener el valor de vivirla, aunque eso signifique lastimar a quien menos quieres herir. Porque el amor verdadero comienza con ser honesto contigo mismo.